Estamos muy felices. Recibamos a la directora después del sabático. Gracias, pastor. Gracias que aceptó nuestra invitación. Un tema muy interesante esta mañana. Que Dios le bendiga a nuestras clases. Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué bueno poder estar aquí en la iglesia de Oregón y ser parte de la bendición de este día. Nos alegra mucho, hermanos, volverles a ver. Se siguen manteniendo mucho, se siguen manteniendo igual de bien como los dejamos la última vez. Solamente les agradezco, hermanos, por la sé que han estado orando aquí en la iglesia por el caso que tenemos en la familia. Mi hija va a estar comenzando quimioterapia la próxima semana, de modo que viene lo más pesado, hermano. Entonces, solamente les pedimos sigan orando para que todo pueda resultar pues finalmente bien para la gloria del Señor. Bien, hermanos, sin más preámbulos, me dijeron que era una clase, no un sermón. Y cuando es una clase todo el mundo va a dar el tema, todo el mundo va a participar. Entonces, vamos a estudiar en este momento la humildad de la sabiduría. Eso como que no encaja, ¿no? Humildad y sabiduría. Porque lamentablemente hoy en día, en el mundo, entre más sabe una persona, como que menos humilde es. ¿Les han dado cuenta de eso? Hay gente que, por ejemplo, hoy en día, si es un pastor y le dicen hermano, se molesta. Un momentito, pastor, hágame el favor y respeto. O si es un doctor y si usted no le dice doctor, como que se siente mal, ¿no? Hay gente que dice, mire, yo estudié en la universidad, ¿usted qué me viene a decir a mí? Lo que yo estoy diciendo es así. ¿Te ha notado ese tipo de conversación a veces? Hay gente que entre más sabe y más títulos tiene, como que se cree que está más encima que todo el mundo. Pero la lección de esta semana es impresionante, porque nos habla precisamente de algo que es muy contradictorio, aparentemente, la humildad de la sabiduría humana. Pues bien, dice el versículo de memoria como: humillaos ante el Señor, ¿y qué va a pasar? Humillaos ante el Señor, y es que Él nos va a exaltar. ¿Eso es cierto o es solamente un simbolismo? ¿Qué dicen? Eso es cierto, ¿no? Eso claro que sí es cierto. Y yo quiero compartir con ustedes esta semana, este sábado, un versículo tremendo de la Biblia. Como estamos hablando de la sabiduría, dice en Proverbios capítulo 9, versículo 1, que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. ¿Cuáles son las 7 columnas de la sabiduría? Alguien dirá, pastor, eso no aparece ahí en la lección. Claro que no aparece así con ese título, pero sí está en la lección. Claro que sí está en la lección. La sabiduría tiene ¿cuántas columnas? Tiene 7 columnas. ¿Cuál creen ustedes que es la primera columna? ¿Cuál será la primera columna de la sabiduría? Lo que estamos estudiando está. ¿Cómo se titula la lección? ¿Cómo se titula la lección de esta semana? La humildad. ¿Será que la humildad es la primera columna de la sabiduría? ¿Será que sí? Claro que sí. La humildad es la primera columna de la sabiduría. Si una persona se cree sabio, si quiere ser sabio, lo primero que tiene que empezar es no aprender a leer muchas cosas, aprender muchas cosas no. Lo primero que tiene que hacer una persona para ser sabio es ser humilde. Pero como eso no lo inventan en ningún lado, ¿será que existen seminarios para ser humildes? ¿En alguna universidad darán alguna clase de humildad? ¿Cómo se aprende esa humildad? La humildad, hermanos, sin duda es un don de Dios, claro que sí. Y dice en Santiago 3:13, me encanta la nueva versión internacional, como lo dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es? Demuéstrelo. ¿Cómo? Diciendo muchas cosas, sabiendo mucho. ¿Cómo demuestra una persona realmente que es sabio? Dice, demuéstrelo con cómo. Demuéstrelo con su buena conducta. Si una persona sabe mucho y anda atropellando a todo el mundo, no es sabio, es un tonto, es un necio. Porque la sabiduría no es lo que la gente piensa que es. De modo que si alguien se cree ser sabio entre nosotros, dice la Escritura, empiece demostrándolo con una buena conducta.
Si usted tiene buena conducta, ya va por el camino de la sabiduría, ¿o no? Eso lo está diciendo la palabra. Si nosotros vamos con una buena conducta, ya vamos bien. Y luego dice, con la humildad que le da su sabiduría. O sea que la sabiduría, lejos de engreírnos, lo que nos hace es ser más humildes. Entre más sabe, más humilde. Bueno, hay algo muy parecido a eso, como un pensamiento que escuché por allí en un libro, o que leí en un libro que decía: la verdadera grandeza se conoce en la forma de tratar a los pequeños. Una persona es grande en la medida en que sabe tratar a los pequeños. Esa es una persona realmente grande. Bueno, empecemos por aclarar un poquito el término humildad. La palabra humildad viene del latín humilitas. La primera parte de humildad, esa palabra humil, esa raíz viene de la palabra latina humilitas. Y humilitas viene de otra palabra que es la palabra humus. ¿Y qué es el humus? ¿Qué es el humus? Ahí está el doctor Martínez, me alegra verlo. Lo tengo en la lista para muy pronto otra vez. Bienvenido, doctor Martínez y su esposa. Bueno, el humus es ¿qué? El abono, la tierra, ¿no? Es la tierra. De modo que, ¿por dónde comienza la humildad entonces? La humildad, su raíz latina es la palabra hacerse tierra, pero no cualquier tierra, no hacerse polvo. No es hacerse polvo, es hacerse ¿qué? Humus. Y el humus no es cualquier tierra, es una tierra muy ¿qué? Muy fértil. O sea que la tierra fértil, ¿para qué sirve? ¿Para hacer crecer muchas plantas o no? Sí. Y árboles. ¿El polvo para qué sirve? Para nada. Dios no nos pide a nosotros que nos hagamos polvo. Dios nos pide que nos hagamos como humus. Que nos hagamos humus. Y el mejor ejemplo de lo que es la humildad lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. A ver la Biblia más rápida de Cliff. ¿Dónde está? A ver quién le ganó aquí al hermano Loera. Alguien que le gane al hermano Loera. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Qué dice? A ver, hermano Abel, ¿qué pasó? Oigan, escuchemos bien, escuchemos la cita. Léalo, hermano. Haya pues en vosotros ese sentir que es también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se qué. el cual siendo en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre a nuestro nivel ya, ¿qué hizo? Se humilló. Se humilló. Y la palabra en el original dice se hizo tierra. No se hizo polvo, no. Polvo no. ¿Se hizo qué? Tierra. Entonces yo podría leer el versículo de otra manera. Podríamos hacer una paráfrasis. Dice, hay en vosotros el mismo sentir, la misma manera de pensar que había en Cristo Jesús, el cual, siendo cedro, el cedro en la Biblia es el árbol más, uno de los árboles más que grandiosos, de los más hermosos. Cuando en la Biblia se quiere hablar de algo muy hermoso e imponente, hablan del cedro. Entonces Cristo, el cual siendo cedro, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Sí conocemos el humus o no? ¿Se ve bien el humus o no? El humus es ¿qué? Son las cortezas de los árboles, las hojitas que se van descomponiendo, y ese material orgánico al descomponerse bien mezclado con tierra misma es lo mejor para abonar las plantas. Bueno, muchos aquí que son agricultores saben de eso, saben más que yo, hermanos. Cristo siendo cedro se hizo ¿qué? Humus, se hizo abono y fue sepultado. Y gracias a que Cristo se hizo abono, fue sepultado, sirvió para que brotaran muchos árboles, para que muchos puedan resucitar. Amén. Bueno, entonces sigamos aquí con nuestro tema. Ya tenemos la primera columna de la sabiduría. Vamos a seguir con la lección. En el día domingo se habla de otra de las columnas de la sabiduría. ¿Cuál creen ustedes que es la segunda columna de la sabiduría?
¿Sabe cuál es la segunda columna? Me quedó descuadrado un poquito. Se me va a caer el edificio, ¿verdad? Exceso de cemento, ¿no? Conocimiento. El conocimiento es la segunda columna de la sabiduría. ¿Cuál es? El conocimiento. ¿Y cómo es eso que el conocimiento? Pues vamos a ver. Dice en la lección, o en la palabra de Dios mejor, que hay dos tipos de sabiduría. ¿O no? La primera sabiduría, vamos a llamarla es la sabiduría humana, que es una sabiduría ¿de qué tipo? Es terrena, y Pablo dice es animal, y es que diabólica. Oiga, esta gente, por ejemplo, como Von Braun y otros que inventaron las bombas atómicas, ¿tenía mucha sabiduría? Sí, pero una sabiduría ¿de qué tipo? Diabólica. Porque utilizan todo eso ¿para qué? O sea que estamos notando de que la sabiduría no es saber mucho, no es saber grandes cosas, ¿no? Alguien decía por allí que un sabio es aquel que sabe pocas cosas, pero lo sabe hacer. Si un sabio no es el que sabe demasiado, es el que sabe poquito y lo sabe hacer mucho. Si usted sabe de plomería o sabe por el hermano Abel de electricidad, de aire acondicionado, lo que sea, si usted sabe un poquito de algo y lo sabe hacer, lo tiene por sabio, ¿no? Hay un problema de pronto en la iglesia, en una de nuestras casas, a alguien se le rompió por ahí una cañería en la casa, ¿no? Y dicen, llamemos al hermano. ¿A cuál hermano van a llamar? Al que es conocido porque sabe hacer las cosas, ¿no? Sí, una hermana Polonia, así es. Entonces, un sabio no es el que sabe mucho, el que sabe poco, pero lo sabe ¿qué? Hacer bien. Entonces, la sabiduría de la que está hablando es la palabra de Dios, no es la sabiduría terrenal, ni animal, ni diabólica. ¿De cuál sabiduría está hablando en la lección? La sabiduría que viene de los cielos. Y la verdadera sabiduría de los cielos no es saber doctrina, no es saber profecías, es conocer a Dios. Esa es la verdadera sabiduría. No es saber que 2300 días, hay que saber las cosas, pero realmente saber la profecía de los 2300 días no me cambia. Pero conocer a Dios que sí me tiene que cambiar. Alguien que me busque San Juan 17:3, a ver allá, Carlos, aquí ya le ganó un hermano. Ni se moleste, Carlos, ya le ganaron. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. ¿Qué dice Jeremías 9:23 y versículo 24? ¿Quién tiene Jeremías 9:23 y 24, hermano? Dice, 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente, dice, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en esto entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué es lo que no se tiene que alabar la gente? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe ¿en qué? En su fuerza. ¿En qué tiene que alabarse una persona? En conocer y entender a Dios. ¿Es claro o no? Y ahora que nos dice Daniel 12:4, un versículo que la gente lo interpreta de cierta manera, pero ¿cuál es la interpretación correcta de Daniel 12:4? ¿Qué dice Daniel 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las puertas y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿De qué ciencia está hablando? Es válido hacer aplicaciones. Déjenme aclarar. Hay mucha gente que piensa que, como dice que correrán de aquí para allá, está hablando de los freeways. Hoy usted puede desayunar en Nueva York, almorzar en París y cenar en Bombay, en Nueva Delhi, en la India, ¿o no? ¿Se puede? La gente puede ir y volver rápido, correr para aquí y para allá, y muchos creen que está hablando de eso. Pero el versículo no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. Antiguamente, cuando escribían la Biblia, ¿eran rollos o no? Entonces, cuando abrían un rollo, imagínense un rollo escrito en hebreo o en arameo, el rollo que va de una pared, de un extremo al otro extremo de la pared, para leer cómo hacía la gente.
corría de aquí para allá porque está leyendo primero así y va leyendo y va corriendo para allá. Y vuelve otra vez acá al principio y comienza a leer otra vez y va luego para allá. ¿Eso significa qué? Correr para aquí para allá realmente. Está hablando no de andar en los freeways, está hablando de leer la palabra, los rollos proféticos. Y la ciencia de la que está hablando allí no está hablando de las computadoras ni de la tecnología. Esa es una aplicación secundaria. Pero la verdadera ciencia es la ciencia de la salvación. Porque Dios le dijo a Daniel, cierra las palabras, sella el libro ¿hasta cuándo? Entonces, de la ciencia que está hablando allí no es de la tecnología, es de la ciencia de la palabra de Dios que permaneció oculta o secreta por un tiempo hasta que Dios reveló todas las cosas en el tiempo del fin. Bueno, hermanos, entonces ya vimos que la segunda columna de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Es el qué? El conocimiento. ¿Cuál será la tercera columna de la sabiduría? Está en la lección y está en uno de los versículos claves de la lección. Vamos a leer el versículo. La tercera columna se llama ¿cómo? La misericordia. La misericordia. Y leámoslo. Incluso, hermanos, en ese versículo están todas las demás columnas. Lo que estamos presentando esta mañana no es algo ahí arregladito para que cuadre, no, es que la misma Biblia nos dice cuáles son las columnas. ¿Qué dice Santiago 3:17? Pero la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Primeramente es que pura, ahí ya tenemos otra columna, la pureza. Después es que pacífica, ahí está la otra columna. Es que más modesta, otra de las columnas. Es benigna, otra de las columnas. Llena de qué? Misericordia, otra de las columnas. Y lógicamente buenos frutos, es imparcial y es sin hipocresía. ¿No les parece tremendo versículo? Entonces, hermanos, lo que les tenemos hoy es que la siguiente columna es ¿cuál? La misericordia. La misericordia. ¿Será que una persona que es misericordiosa es sabia? Y la Biblia lo enseñaba, por ejemplo. Si tú vas por el camino, y Jesús lo dijo un día, y te encuentras de pronto el buey, el becerro o la vaca de tu enemigo caída en un hueco, ¿qué tienes que hacer? Levanta la vaca y sácala y entrégasela a tu enemigo. ¿Eso es sabiduría o no? ¿Qué va a pasar con el enemigo a partir de ese acto? O sea que una persona que ejerce, si se tiene misericordia con una vaca, ¿cuánto más con una persona? Por eso Cristo nos enseñaba, oren por sus enemigos o no. Orad por vuestros enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Si una persona lo ultraja, hermano, póngase a orar por él. Ore por esa persona. Y cada vez que le pregunten por la persona, oiga, ¿y usted qué sabe del hermano Carlos? No, pues mire, lo que yo sé es que es tremendo para arreglar techos. A usted no le están preguntando que diga que cuando juega fútbol le gusta darle. No, mentira, eso es cierto. Cuando uno le preguntan por alguien, ¿qué tiene que decir de ese alguien? Diga lo mejor que conoce de la persona. Si no sabe nada, mire. Dice, disculpe hermano, no lo conozco mucho a él. Y si fue una persona que le hizo una mala jugada en la iglesia o en el trabajo y le preguntan por él, ¿usted qué debe hacer? Mira, honestamente no lo conozco bien o no puedo decir nada. Pero si usted es una persona noble, usted puede decir lo mejor de la persona. Esa persona es muy responsable, muy trabajador, es una persona confiable, pero uno no puede hablar nada. ¿Es correcto eso o no? Eso se llama actuar con sabiduría. Es actuar con sabiduría. Manifestar la misericordia. La misericordia se manifiesta no solamente con los de la familia, sino incluso con los enemigos. ¿Cuál es la otra columna de la sabiduría? La pureza. Una persona que es pura en la vida, ¿cómo puede ser sabia? ¿Verdad que me quiera un ejemplo? ¿Por qué la pureza es una columna de la sabiduría? Las personas puras son sabias. ¿Por qué? ¿Conocen ustedes de políticos famosos, muy inteligentes, muy importantes, que fallaron con esa columna? ¿Sí? ¿De qué le sirve a una persona ser gobernador o presidente de la nación si le van a recordar por el resto de la vida por qué? ¿O no?
por la falta de pureza, lo van a recordar. ¿Saben de algún personaje? ¿Saben un personaje? No vamos a mencionarlo para no pecar. Pero hay personajes que van a ser recordados por sus actos impuros. Una persona sabia, dígame un personaje sabio, que si viviera hoy en día lo hubieran dicho es un tonto. Un personaje de la Biblia que por la pureza se creó un problema muy grande. ¿Quién? José. ¿Por qué José? Imagínense aquella mujer de billete, mujer que le pudo haber arreglado los papeles también, ¿o no? Sí, porque José era inmigrante, ¿o no? Él no tenía papeles de Egipto. La mujer le pudo haber dado billete, ¿o no? Si hoy en día pasara con los muchachos hoy en día, ¿qué le hubieran dicho a José? Bueno, nosotros vivimos en la sociedad donde aprovecha. Esta es la sociedad de ¿qué? Del aprovecho. Esta es la sociedad del saque partido. Imagínense lo que se nos viene de aquí en adelante en este país. El presidente esperó que pasaran las elecciones para ahora sí hablar de un decreto a favor de los inmigrantes. ¿Se dieron cuenta de dónde? ¿Usted cree que eso es puro? ¿Y qué cree que va a hacer el Congreso? ¿Se imagina lo que viene de aquí en adelante? Ahí van a estar, por ejemplo, los guajolotes no. Eso lo sacrifican, no. Vamos a hablar de los otros. Estoy confundiendo los guajolotes con los buitres. En nada se parece un guajolote a un buitre, ¿no? En el cuello me parece, son así igual de feos los cuellos de los dos. Pero se imaginan los buitres en estos días, como el presidente dijo, vamos a arreglar. Se imagina la cantidad de gente ofreciendo, le hacemos papeles, los arreglamos, los hacemos ciudadanos. ¿Van a estar aprovechándose de la gente o no? Claro, hermanos, terrible la falta de pureza. Este mundo perece por la falta de pureza. Entonces, ¿los cristianos deberíamos ser puros o no? Puros en todo, puro. ¿Sabe que puede haber impureza hasta en un apretón de manos? ¿O no? Hay impureza en un apretón de manos. Hay impureza en un beso en la mejilla también, ¿o no? Hay impureza en la mirada. Los hijos de Dios nos caracterizamos ¿por qué? Por la pureza. No importa la situación, somos ¿qué? Puros. Entonces, ¿qué es la pureza? ¿Qué otra palabra podríamos, un sinónimo de pureza? Castidad, integridad, limpieza. ¿Qué más? Bueno, todo eso es parte de la sabiduría. Entonces, ¿cuál es la otra columna que vimos en el versículo anterior? La paz. Cuando se pone la columna de la paz, una persona que busca la paz es sabia, pero en la cultura del no me dejo, en la cultura de que no somos mensos, en ese tipo de cultura se pierde, siempre se pierde. Cuando una persona dice, no, ¿y por qué yo me tengo que dejar? ¿Y por qué yo? ¿Está perdiendo la persona o no está perdiendo? Está perdiendo. Entonces el Señor dice, en cuanto sea posible, buscar ¿qué? La paz. En cuanto depende de ustedes, busque la paz. Si de usted depende que se arregle un problema, haga su parte. ¿De qué le sirve a uno ganar? Saber que pierde. Solo por el orgullo. Bueno, ¿cuál es la otra columna para no demorarnos más? Se llama ¿cómo? La modestia. Esas columnas no las estamos inventando. ¿Están en dónde? En Santiago 3, 17. ¿Qué es la modestia? ¿Qué es la modestia? Sencillez. ¿Qué más? ¿Qué más era la modestia? ¿Cómo demuestra una persona que es modesta? Humilde, puede ser. ¿Qué más? Él no anda pregonando lo que ha hecho. Y yo fui el que levanté esta iglesia. ¿A poco él solo la levantó? Pues? Yo fui el que doné este púlpito. ¿Para qué lo dice? A propósito, ¿quién fue el que? Yo no me acuerdo quién fue. Ya me está acordando quién lo donó, pero eso no se dice. ¿Qué es la modestia? ¿Qué más es la modestia? Sencillez. ¿Qué más? La conducta. ¿Cómo, Tito?
Usted termina de dar un tremendo sermón, o termina de hacer un tremendo especial, o termina de hacer una gráfica, esas que hacen en su compañía, un diseño bonito y tal, y la gente le dice: wow, hermano Tito, nunca había visto un pintor como usted. ¿Qué dice usted si es modesto? ¿Ah? No fui yo. Bueno, ¿qué más? Usted tuvo un tremendo tema, y a la gente a la salida: no, nunca nadie ha predicado como usted. ¿Qué es la modestia? Lo primerito, acuérdense, hermanos, de que la mula nunca se da los créditos. ¿Cómo así que la mula nunca se da los créditos? ¿Se acuerdan de la mula? ¿Dios puede utilizar la mula o no? Una mula para hablar. Pero muchos de nuestros predicadores a veces somos como peor que la mula de Balaam. La mula de Balaam no se dio los créditos, simplemente fue un instrumento de Dios. Nosotros somos solamente ¿qué? Instrumentos de Dios. No podemos darle la honra, ni la gloria, ni nada, porque lo que decimos es Dios que nos lo da. De modo que la gloria es para el Señor. Eso es la modestia, darle a quien merece la honra, dársela. Nosotros somos solamente ¿qué? Instrumentos. Pero nunca el instrumento, o van a decir: uy, tremendo este micrófono, mire cómo predica. El micrófono, el predicador tampoco, porque es ¿quién? Es Dios. Pero el micrófono no se puede dar la honra. Que el micrófono, sin quien predique, no sirve para nada. ¿Para qué sirve un micrófono? Un micrófono puede servir para muchas cosas. Si usted lo pone allá en la mesa y tiene harina, ¿qué puede hacer? ¿Se puede o no se puede? Hasta puede ser un arma también el micrófono, ¿no? Muchos que utilizamos de pronto el micrófono para golpear a la gente. No, no se vale, hermanos. No se vale. Bueno, ¿y cuál es la última columna de la sabiduría para ir terminando la lección? ¿Cuál es la última? Lo dijo la lección. ¿La qué? La benignidad. ¿Qué es la benignidad? ¿Qué es la benignidad? ¿Cómo? El saber tratar a los demás. ¿Qué más? Compasivo. Una persona, digamos, se le olvida algo y no lo hizo, y usted de pronto es el jefe o es el director del club o del departamento, y la persona llegó. ¿Qué es la benignidad? Digamos, alguien se equivocó y usted es el líder. ¿Usted qué le dice a la persona? Incompleto, ¿verdad? Que la persona dice: ay, mire, perdóneme, hermano, mire, hermana Chela, mire que llegué tarde, tal cosa. ¿Qué es la benignidad en ese caso? ¿Cómo sería la benignidad allí? ¿Cómo qué? Bueno, hermano, la próxima vez llega a tiempo, está bien, pero ¿sabe qué? Yo también a veces he incumplido, no se preocupe. La benignidad es no querer hacerle daño a la gente que ya se siente mal. Es no querer hacerlos sentir ruines y culpables y peores. Es querer hacer el bien para los demás. La benignidad. De hacer el qué? El bien. De hacer el bien. Hacer el bien a los demás sin importar recibir algo a cambio. Esa es la benignidad. Ok, aquí tenemos la sabiduría con sus 7 columnas que están a través de la lección. Pero, hermanos, resulta ser que la sabiduría puede tener sus grietas o no. ¿Se imagina una grieta en una columna? ¿Qué podría significar? ¿Qué puede echar a perder el edificio de la sabiduría? Que estudiamos la lección. ¿Qué cosas echan a perder todo? Muy bien, vamos a la número 1. Las pasiones que menciona Santiago 4:1. ¿Qué tipo de pasiones son esas? Dígame pasiones que destruyen una iglesia, pasiones que destruyen un hogar, pasiones que destruyen la espiritualidad, pasiones que nos acaban. ¿Qué pasiones? Usted puede ser muy sabio, entre comillas, saber mucha Biblia, pero si usted no se deja controlar, si no controla las pasiones, le echa a perder todo. Hay gente muy buena, sabe mucho, predican, pero los ponen a predicar. Yo sé de algunos por ahí que piden que los pongan a predicar, pero yo a propósito no los pongo a predicar. Bueno, cuando tuve la oportunidad del control, no les suelto el púlpito. ¿Por qué? Pueden saber mucho, pero se paran en los púlpitos, bueno, detrás del púlpito a maltratar y a echar indirectas
y a sembrar cizaña para quién no sabe. Pueden saber mucho. ¿Utilizan los micrófonos de la radio para atacar la iglesia o no? Sí, yo no sé. Están utilizando los medios de comunicación para atacar nuestra iglesia. Esa gente, ¿cómo le vamos a soltar el púlpito? No se puede. Entonces, las pasiones, como dice Santiago 4.1, a ver, ¿quién le encuentra ahí rápido Santiago 4.1? Lo lee para todos, a ver, hermano. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre Oiga, vosotros? ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? A ver, ¿de dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los problemas? ¿De dónde? De las pasiones. Entonces, dígame pasiones, a ver, pasiones. Codicias, ¿qué más? El orgullo, envidia, los celos, los corajes por ahí, ¿no es cierto? Hay gente que es corajuda, gente amargada, hermanos. Hay gente muy amargada. Como se leía al principio aquí, el pastor Ron estuvo mencionando. Bueno, hermanos, ¿qué otra cosa daña las columnas del edificio de la sabiduría? ¿La qué? La codicia. Hay mucha gente que no le importa destruir la iglesia, lo único que le interesa es su propio beneficio. Balaam es uno de los grandes ejemplos de la Biblia. Balaam, por billete, hermanos, por billete no le importó intentar maldecir el pueblo de Dios. Y hay gente que por puro billete ha dividido la iglesia, hermanos. ¿O no? La codicia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Santiago 4.4 dice la amistad con el mundo. No, ¿por qué no le pedimos al hermanito, a la hermanita tal que tengo en especial? No, esa persona entre semana anda como mundano y va a venir aquí a cantar el sábado en la iglesia. ¿Pasa eso o no pasa? Entonces, ¿de qué le sirve a la persona, digamos, saber cantar o esto, si su vida no está en armonía con Dios? Su amistad con el mundo lo está incapacitando para poder servir al Señor. No los podemos subir a la plataforma porque mire cómo se visten. Y entonces está uno pasando vergüenzas con las personas que pasan a la plataforma porque están vestidos de una manera que parecen mundanos. ¿Eso tiene que ver o no tiene que ver? Tiene que ver. Qué tristeza que tanto talento se echa a perder simplemente porque la persona es que mundana. Tenga mucho cuidado con lo que ponen en Facebook. ¿O no? ¿Sí o no? Con lo que tú pones en Facebook. Hay muchos con tremendos talentos, jóvenes con tremendos talentos. Y a nosotros nos ha tocado, hermanos, en la iglesia no tenerlos en cuenta en cargos. ¿Por qué? Porque de pronto en la comisión de nombramiento dice, no, usted ya vieron lo que puso en Facebook. Sale semidenudo en Facebook, sale diciendo vulgaridades y sale poniendo allá un link con algo que no tiene nada que ver con la santidad. Hermanos, la amistad con el mundo nos echa a perder, ¿o no? O sea, la persona que dice ser sabia no puede tener amistad con el mundo, no puede. ¿Y cuál es la otra cosa? ¡Wow! La soberbia. ¿Por qué cayó el diablo definitivamente? ¿El diablo llegó a pensar que sí estaba equivocado o no? Sí, él reconoció que estaba equivocado. Y tuvo un momento el diablo en que él quiso como que dar una marcha atrás, pero la soberbia no lo dejó, porque ¿qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? El orgullo, ¿qué más? No, tener que decir lo contrario a lo que yo tanto decía y ahora tener que públicamente decir, hermano, me equivoqué. Eso está, como decimos los mexicanos, está cañón, ¿no? Está difícil. Hermanos, la soberbia agrieta las columnas. Muy bien, terminamos entonces. ¿Y cuál será? A ver, bueno, hermana, no está el hermano, está la hermana Polonia, pero el esposo no está. Hermano Filiberto no está. Dígame una cosa, ¿solo necesitamos el techo y las columnas o hay que poner algo aquí al edificio ese? Algo muy importante. Cimientos. Claro, el piso, los cimientos o no. ¿Cuál será el cimiento del edificio de la sabiduría que está en la lección? Es muy bien. ¿El sometimiento a quién? A Dios. Cuando una persona se somete a Dios, venga la tormenta, venga lo que venga, el edificio no se desploma. Porque se ha sometido a quién? A Dios. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? La única forma en que nosotros podemos reparar las grietas en nuestra vida
Las grietas en el edificio de la sabiduría es lo que dice la Biblia. Dice el Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios es la segunda cosa. Cuando le estamos montando en la grietita, ¿no? Los que sabemos aquí, los que saben de construcción. Acercaos a Dios y él se acercará ¿a quién? A vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y termina diciendo: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así no nos van a temblar las rodillas, como se habla en la lección. Cuando una persona hace estas cuatro cosas, no tiembla, no va a temblar. O si tiembla es de emoción y de alegría y de gozo de estar en el Señor. Entonces, ¿cuáles son las cuatro cosas? ¿Cuáles son las cuatro? Someterse a Dios, acercarnos más y más a Dios, limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones. Y mis hermanos, entonces el gran edificio de la sabiduría se va a mantener muy firme. Ese es nuestro gran anhelo y deseo de oración. ¿Cuánto quisiéramos decirle al Señor: ayúdanos a edificar nuestra vida así? Amén. Gloria al Señor. Hagamos una oración cortita aquí nada más. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos da mucha sabiduría. Ayúdanos a poner en práctica estas cosas que hemos estudiado y aprendido, que las podamos vivir cada día, porque el resto de qué sirve, Señor. Gracias por esta iglesia. Bendice al pastor, bendice a su esposa, a sus hijas, bendice a los dirigentes de la iglesia, y que cada día puedan ellos, fundamentados en el Señor, seguir edificando esta iglesia para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahorita vamos a escuchar a Lisette. Lisette va a tener un lindo especial aquí, hermano. Vea qué belleza. Este instrumento, hermana Lisette Rojas va a tener este especial para la gloria del Señor. Feliz sábado a todos ustedes.